Buenas tardes, señores, ¿cómo están? A continuación, en este tercer video para la semana 9 de clases, lo que vamos a ver es cómo utilizar las operaciones lógicas, los condicionales, para ejemplos más aplicados y una programación en el Arduino y además usando un diagrama de flujo. Quiero empezar explicándoles algo que se usa bastante en sistemas embebidos, que es la detección de pulsadores. Nosotros ya hemos visto lo que es, por ejemplo, colocar en el conector del Arduino, por ejemplo, utilizamos el pin D4 y colocábamos un LED, ¿no es cierto? Y poníamos una resistencia en serie, esta resistencia iba conectada a tierra, y este LED prendía si este valor era 5 voltios, ¿no? El LED podía encender de color rojo, verde, dependiendo del tipo de LED que colocaban, y si le ponían acá 0 voltios, el LED pues se apagaba. No emitía luz porque al tener 0 voltios, la diferencia de voltaje alrededor del LED era 0 y no había corriente por el LED. Acá colocábamos una resistencia alrededor de 330 ohmios que funcionaba como un limitador de corriente para evitar que el LED se queme. Cuando el pin funcionaba de esta manera, el pin estaba configurado como output, ¿ok? Es decir, el pin del Arduino hacía la función de generador de voltaje, hacía la función de fuente de voltaje. Una fuente de voltaje que la podíamos poner en 5 voltios o en 0 voltios. Pero este pin también se puede configurar como input, como entrada digital. ¿Para qué? Para detectar voltajes externos, para decirnos qué voltaje hay conectado al pin. Y eso tiene utilidad cuando trabajamos con botones, con pulsadores. ¿Ok? ¿Qué es un pulsador? Un pulsador, ¿ok?, es un elemento que se simboliza de esta forma. Es un botón, ¿ok?, que si ustedes lo presionan, o sea, van a tener que colocar su dedo, acá poner su dedo, acá está su uña, o su dedo, lo colocan encima y hacen una presión sobre el pulsador va a hacer contacto. O sea, es decir, se va a unir a estos dos elementos, o nodo A, nodo B, en un solo nodo, los va a conectar, los va a unir. ¿Por qué? Porque ustedes están haciendo presión con el dedo y están juntando los terminales del pulsador. Pero si quitan el dedo de encima del botón, pues el botón va a retornar a su condición original. O sea, se va a levantar y no va a hacer contacto. Solamente hace contacto cuando presionan el dedo. Eso es un pulsador. Ejemplos de pulsadores los tienen en sus celulares. Los botones para subir y bajar volumen, inclusive el botón de apagado del teléfono, son pulsadores. Si ustedes presionan el botón de subir volumen y lo sueltan, el botón regresa a su posición original. ¿Ok? Entonces van a encontrar muchos ejemplos de botones con pulsadores. En realidad muchos equipos manejan pulsadores. Las lavadoras tienen pulsadores, los hornos microondas, el teclado del horno microondas está hecho con pulsadores. Es su teclado de computadora, de sus laptops. Son pulsadores los botones, porque cada vez que aprietan una tecla del teclado, regresa a su posición natural. No confundir con lo que es un switch o interruptor. ¿Ok? Switch o interruptor. Esto es diferente. El interruptor, que se simboliza de esta forma, como un contacto abierto, cuando ustedes lo aprietan, lo que hace es se cierra y se permanece cerrado. El switch, por ejemplo, vendría a ser el interruptor para encender la luz de sus casas. Ese interruptor que lo presionan y se prende la luz y la luz queda prendida. Ustedes no tienen que dejar el dedo puesto sobre el interruptor para que la luz de su cuarto se permanezca prendida. Una vez que apretaron el interruptor y cambió de posición, se queda permanentemente en esa posición hasta que ustedes vuelvan y cambien el contacto al estado de abierto. ¿Okay? No es como un pulsador. Aunque existen pulsadores, efectivamente, para luces, hay, pero eso ya implica tener una electrónica dentro del botón. ¿Okay? Pero hay diferencias entre switch y pulsador. Nosotros vamos a utilizar pulsadores. ¿Cómo se conecta un pulsador al Arduino? Pues bien, primero podríamos usar también el pin del Arduino, el D4, pero este D4 hay que configurarlo como input, como entrada digital. Lo que se hace es se coloca el pulsador, ¿okay?, así abierto, y se pone a tierra. Se coloca a este punto que es 0 voltios. Y se utiliza una resistencia, ¿ok? Una resistencia puede ser de 10 kiloohmios, conectada a 5 voltios. Esta se le conoce como resistencia de pull-up. Resistencia de pull-up. Pull-up. ¿Qué es lo que sucede acá? Cuando ustedes conectan el pin de 4 como entrada, ocurre que acá adentro, entre el pin de 4 y tierra, hay una resistencia bien elevada. Le vamos a llamar el R de entrada, que es muy alto. Por lo tanto, la corriente que fluye por acá es prácticamente cero. ¿Okay? No hay corriente que entra al pin. Entonces, si la corriente es cero, y acá tengo 5 voltios, evidentemente la corriente que fluye por acá también va a ser cero, porque
el botón está abierto. Al estar abierto, la corriente no puede fluir. Entonces, por ley de corrientes de Kirchhoff, si por acá entra 0 y por el lado derecho sale 0, la corriente que fluye por acá también es 0. Si este es I1, este es I2 y este es I3, debe cumplirse que I3 más I2 tiene que ser igual a I1. Esto es, ya lo sabemos, por LKC, ley de corrientes de Kirchhoff. Pero ¿qué sucede? Como I3 es 0 porque no puede fluir corriente por el aire, ya que el botón está levantado, y perdón, el I2 es 0 porque no puede salir por el aire, y el I3 también es 0 porque la resistencia de entrada del pin de 4 es muy alta, la corriente I1 también va a ser 0. Por lo tanto, el voltaje en este punto que voy a tener acá es de 5 voltios. Diga, pero profe, ¿cómo es posible que sea de 5 voltios? Claro, ley de Ohm simple. Si yo tengo una resistencia de 10 kilo ohmios acá y me dicen que esto es 5 voltios y este voltaje X no sabemos cuánto es, pero me están pasando de dato que la corriente I1 que fluye por acá es igual a 0, entonces, ¿qué es lo que yo sé? Por ley de Ohm, sabemos lo siguiente. Sabemos que 5 voltios menos V sub X entre 10 kilo ohmios me va a dar igual a la corriente I1, pero este I1 vale 0, entonces tengo que 5 voltios menos Vx es igual a 0, ¿ok? 0 amperios, entre 10 kilo ohmios. Si despejamos esto, 10 por 0 me da 0 y me va a quedar que 5 menos Vx es igual a 0. Por lo tanto, Vx va a tener que ser igual a 5 voltios, ¿no? Porque si no, la corriente no sería 0. Si los dos voltajes son iguales, la diferencia potencial es 0 entre los extremos de la resistencia y eso me da una corriente de 0. Por lo tanto, el voltaje aquí en la entrada de D4 es 5 voltios. ¿Qué significa esto? Que el voltaje que va a ver el pin D4 al leer el pulsador levantado va a ser de 5 voltios. Cuando lea 5 voltios, es decir, si yo pregunto acá, if D4 es igual a 5 voltios, ¿qué es lo que me dice esto? Me dice botón, me está diciendo botón abierto. ¿Ok? Me está diciendo que el botón está abierto. Eso es lo que me dice que el D4 sea igual a 5 voltios. Botón abierto. Ahora, ¿qué pasa si yo presiono el botón? Vamos a dibujarlo por acá. Si yo presiono el botón, este es el pin D4, acá tengo el cable y acá tengo el botón y acá tengo esto a tierra y acá yo presiono, o sea, es decir, uno esto con esto porque he puesto mi dedo acá y lo estoy uniendo por una presión. Lo que va a pasar es que acá tengo mi resistencia de pull-up que tiene 5 voltios y como este punto de acá tiene 0 voltios, entonces al estar en el mismo nodo, 0 voltios, esto de acá se vuelve 0 voltios. De hecho, acá va a haber una corriente. La corriente I1 ya no es, la corriente I1 ya no es 0. ¿Por qué? Porque acá hay 0 voltios y acá hay 5 voltios. De hecho, si yo tengo acá 5 voltios, acá tengo 10 kilo ohmios, porque esta resistencia de 10K, y acá tengo 0 voltios, la corriente I1 ya no va a ser 0. La corriente I1 de hecho va a ser 5 voltios entre 10 kilo ohmios, lo cual me da 0.5 miliamperios. Voy a tener una corriente de 0.5 miliamperios fluyendo, que se va a ir por acá. Se va a ir por acá los 0.5 miliamperios. ¿Por qué no se va para el D4? Porque esta resistencia entrada es muy alta. La resistencia de Rein es muy alta. Por acá no va a fluir corriente, entonces toda la corriente se va a ir hacia la tierra conectada al botón. Entonces, el 0 voltios que me representa acá, esto me representa que el botón está cerrado. Entonces acá si yo le pongo else a esto, significa que es botón, botón cerrado, botón cerrado. Bien, entonces así es como funciona la detección de un botón. Si detecto 5 voltios en la entrada de D4 o de cualquier otro pin, es porque está levantado el botón, o sea, nadie lo ha apretado. Si yo detecto 0 voltios en el pin D4, es porque el botón está siendo presionado. ¿Okay? La resistencia de pull-up que les mencionaba, que es esta de acá, tiene una funcionalidad. Te está fijando, primero, que con 5 voltios está abierto y con 0 voltios está cerrado. Y la resistencia está ahí para evitar un cortocircuito al momento de presionar. ¿Okay? La resistencia tiene una función ahí. No puedes evitar poner la resistencia. Siempre debe ir una resistencia en ese caso. Ahora, me pueden preguntar, profesor, ¿y es la única manera de conectar la resistencia de pull-up? No, también existe la resistencia de pull-down. ¿Y en qué cambia la cosa cuando la resistencia es de pull-down? Pues bien, tendría acá mi pin D4 puesto como entrada digital y la resistencia de 10K, en vez de ponerla a 5 voltios, pues la pongo a tierra.
Si la pongo a tierra, entonces el botón ya no puede ir a tierra, porque si va a tierra siempre sería 0. Entonces el botón más bien lo tengo que poner a 5 voltios. ¿Ok? Entonces acá ocurre el mismo fenómeno. La resistencia de entrada del pin de 4, este RIN, es muy alto, por lo tanto la corriente que fluye por acá, que le vamos a llamar I3, es igual a 0. Eh, por acá eh, no hay corriente, o sea, de hecho, al ser este I3 igual a 0, entonces acá también esto es 0, acá no hay nada, esto está levantado, entonces todas las corrientes acá I1 y la corriente I2 también son 0, no tienen por dónde fluir. Por lo tanto, si este punto es 0 voltios y la corriente I1 es 0, este también va a ser 0 voltios. Entonces, en este caso, el estado del pin D4 que vale 0 significa que en este caso, si D4 es igual a 0 voltios, entonces el botón está abierto. Botón abierto. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando yo presiono el botón? Cuando yo presiono el botón ocurre el caso contrario. Tengo acá mi pin de 4, tengo acá mi resistencia a tierra de 10 kiloohmios y ahora tengo el botón presionado de esta forma a 5 voltios. Entonces, en ese caso, los 5 voltios van a unirse con el nodo. Acá tengo 5 voltios y esto va a tener 5 voltios y el D4 va a haber 5 voltios. Y va a haber una corriente que va a fluir por acá a tierra. Este le vamos a llamar el I1. Y el I1 da la casualidad que es, en este caso, I1 va a ser igual a 5 voltios entre 10 kiloohmios por Ley de Ohm, que también es 0.5 miliamperios. Entonces es la misma corriente. ¿Cuál es la diferencia? En este caso, si el D4 vale 5 voltios, el botón va a estar cerrado. Botón cerrado. Entonces a esta resistencia conectada a tierra se le llama resistencia de pull down. Pull down. ¿Ok? O sea que está conectada a tierra. Entonces, profe, si uso resistencia pull up, el 5 voltios me representa botón abierto y el 0 voltios me representa botón cerrado. Pero si uso resistencia pull down, el 0 voltios me representa botón abierto y el 5 voltios me representa el botón cerrado. ¿Cuál debo usar? El que tú quieras. Tú defines cómo lo conectas. ¿Cuál es la ventaja o la desventaja? Ninguna. Solamente te cambia la lógica del programa. O sea, con cuál estado, 0 o 1, estás abriendo o cerrando botón. Bien, entonces vamos a hacer algo interesante. Vámonos acá al Arduino. Okay, voy a poner mi Arduino 1 por acá. Vamos a tratar de moverlo. A ver, voy a mover por acá. No se quiere mover nuestro Arduino. Ya bueno, lo dejo ahí. Y voy a colocar una placa, un protoboard. ¿Okay? Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a conectar botones. Acá los pulsadores son estos. Se colocan acá. Pulsador 1, pulsador 2. ¿Ok? Vamos a ponerle nombre. Me parece que hay una opción acá para ponerle un nombrecito. Esta creo que es. Sí, esta es. Escribí una nota aquí. Vamos a ponerle botón 1. Ahí nomás. Botón 1. Y esto lo vamos a empujar. Uy, vamos a empujarlo un poquito más acá. Y vamos a ponerle acá otra nota por aquí. Que diga, lo vamos a poner más arriba para que no nos tape en la conexión. Porque ustedes de hecho van a querer ver la conexión botón 2. Entonces los ponemos así. Está botón 1, botón 2. El botón 1 lo voy a conectar con una resistencia de pull up. Es decir, lo primero que hago es, cuando es pull up, pongo uno de los pines a tierra y el otro pin lo pongo con una resistencia a 5 voltios. Entonces esta resistencia, le voy a poner que sea de 10 kiloohmios, marrón, negro, naranja, y la pongo acá a 5 voltios. Bien, ustedes dirán, profe, el pulsador que dibujó hace un rato tenía 2 terminales y este de acá tiene 4. Claro, es que este terminal 1B y este 1A son el mismo y estos dos también son el mismo. O sea, es como si el botón que estamos nosotros usando acá en el Tinkercad, porque el Tinkercad maneja pulsadores de 4 botones, fuese algo así. O sea, yo les he enseñado con un símbolo así. ¿Ok? Pero el pulsador del Tinkercad es una cosa así, es algo así. Es una cosa así. Entonces cuando tú cierras contacto, en realidad te estás cerrando contacto
con un punto acá, otro punto acá, otro punto acá. O sea, es decir, hay dos nodos que se están repitiendo, por eso tiene 4 cables. El funcionamiento es el mismo. Nos van a sobrar, de hecho, 2 contactos que no los necesitamos. ¿Para qué se hace esto? Para poner el botón en el protoboard que nos permita conectar ya sea por un lado o por el otro. Ahora, como esta resistencia va a ser de pull-up, le voy a poner los 5 voltios a la resistencia. Ven acá, 5 voltios vienen aquí a la resistencia. ¿Ven? La resistencia tiene 5 voltios. El cable negro debe ir a tierra. Entonces, con un color negro, lo coloco acá esto, así, cable negro a tierra, y esto viene acá. Entonces, el botón 1, vamos a ponerle acá, vamos a comentarle al botón 1, vamos a hacer que el botón 1 sea pull up. Pull up. Y el botón 2, para que no se olviden, que es el que está a la derecha, le vamos a poner pull down. ¿Ok? Pull down, para que lo vean, puedan diferenciar. Pull down, botón 2. Bien, de hecho, el botón 2 lo voy a poner un poquito más alejado, acá, botón 2. Pull up y pull down. Entonces, este pin de acá, que es donde está la resistencia, es el que debe ir al D4, por ejemplo. Lo voy a conectar con un cable naranja. Es este mismo pin. Lo voy a conectar acá al D4. Ustedes dicen, pero no debería ir el pin, este punto no debería ir acá a D4. Sí, pero da la casualidad que este punto de arriba, que estoy conectando con el cable naranja, es el mismo terminal, es el mismo nodo. ¿Cómo sabemos que esto funciona? Fácil, miren, vamos a agarrar un multímetro. Acá está el multímetro. Y con el multímetro en modo voltaje, voy a colocar el cable negro del multímetro a tierra. Y el cable rojo del multímetro lo voy a poner acá, al botón. Entonces lo voy a dar a iniciar simulación. Y me sale 5 voltios. ¿Ven? ¿Se acuerdan que cuando yo les dije, con la resistencia de pull up, ¿ok? Cuando el botón está levantado, el resultado es 5 voltios. Tenemos 5 voltios. Y cuando el botón está presionado, tengo 0 voltios. Eso es con resistencia pull-up, que es este caso. Ahí el botón está levantado y tengo 5 voltios. ¿Qué pasa si yo presiono el botón? Ahorita lo estoy presionando, tengo 0. Entonces 0 me indica que presiono. 5 voltios me indica que estoy soltando el botón. Esa sería una resistencia de pull-up. Bien, voy a quitar esto por mientras y ahora voy a conectar el botón 2 con resistencia pull-down. ¿Cómo sería con resistencia pull-down? De pull-down, igualito. Coloco acá 10 kiloohmios, pero la diferencia es que la resistencia es la que va a tierra. ¿Okay? La resistencia iría a tierra acá, de esta manera, y el cable independiente es el que va a 5 voltios. Ahora esto va, uy, esto lo moví, este de acá va a 5 voltios. Listo. Y este punto, que lo voy a pintar con otro color de cable que sea verde, por ejemplo, este punto de acá que sería la salida, lo voy a poner en el pin 5. Pin 5 del Arduino. Bien, entonces ya está. Si yo ahora mido con mi multímetro la salida del pulsador de pull down, vamos a poner esto a tierra, y el cable rojo del multímetro lo pongo a la salida del botón, okay, de pull down, la lógica es inversa. Fíjense, está levantado, vale 0. ¿Ven? El botón 2 está levantado, vale 0. Y cuando presiono, vale 5 voltios. La lógica es inversa al botón de la derecha, al botón 1, que cuando está levantado vale 5 y cuando lo presiono vale 0. ¿Se dan cuenta? Esto que estoy haciendo en la práctica no lo deben hacer, o sea, no deberían tener botones con pull up y con pull down, porque confunde. ¿Okay? Yo lo estoy haciendo para que vean las diferencias, que hay dos maneras de conectarlo. ¿Okay? Pero en la práctica, cuando usen varios botones, o lo ponen todo pull down o le ponen todo pull up, pero no combinen pull up y pull down porque se van a confundir. Cuando programen les va a doler la cabeza porque dicen, oye, ¿por qué este me funciona al revés? Porque lo habías conectado distinto de los demás. No, no hagan eso, obviamente, cuando empiecen a programar. Bien, entonces esta lógica es diferente. Levantado vale 0, presionado vale 5. Bien, ¿qué vamos a hacer? A ver, vamos a hacer algo bien simple para que me puedan entender la lógica. Vamos a colocar un LED. Acá un LED de color rojo, ¿está bien? Un LED de color rojo. Le vamos a poner acá su resistencia en serie, que tenga 330 ohmios, para que no le limite demasiado la corriente al LED y no prenda mal. Vamos a poner otro color porque rojo normalmente no brilla bien. Vamos a ponerle verde. Y este pin lo vamos a poner a tierra, que vendría a ser acá el cable negro al menos. Y el LED, esto está mal, el LED está conectado con el, vamos a invertirlo, se puede voltear esto, sí. Lo vamos a poner así.
El ánodo, recuerden, es la parte curva. Entonces el ánodo debe ir al pin. Vamos a conectarlo con un cable azul al pin número 8. Entonces con el pin 8 vamos a prender el LED y con el pin 4 y 5 vamos a detectar los pulsadores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer algo bien simple. Si presiono el botón 1 voy a prender el LED y si presiono el botón 2 voy a apagar el LED. Así de sencillo. Prendo el LED con el botón 1, apago el LED con el botón 2. ¿Bien? Prendo el LED con el botón 1, presiono el botón 1, lo prendo. Presiono el botón 2, apago el LED. Punto final. ¿Ok? Entonces, para hacer esto, ya sabemos, tenemos que empezar con un diagrama de flujo, guiándonos por el diseño que hemos hecho, que lo hemos conectado de esta manera. Arbitrariamente se me ha ocurrido usar el pin 4 para leer el botón 1 y el pin 5 para leer el botón 2. Y arbitrariamente se me ha ocurrido conectar el pin 8 para manejar el LED. Bien, y prenderlo con el botón 1 y apagarlo con el botón 2. Las conexiones las definen ustedes. Ahora, lo que hay que hacer es nuestro diagrama de flujo en función a nuestras conexiones. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vámonos por acá y vamos a crear un diagrama de flujo que nos va a ayudar a poder ver qué vamos a programar. Entonces, nuestro diagrama de flujo comienza acá con el bloque inicio. Lo primero que tenemos que hacer al programar nuestro programa es configurar los pines. Según lo que hemos visto, el pin 8 es salida digital porque me va a controlar la iluminación de un LED. Tiene que generar el voltaje, pero los pines 4 y 5 tienen que ser entradas digitales. Entonces lo que hacemos acá es en nuestro diagrama de flujo indicar que el pin 8 tiene que ser output o salida digital y el pin 4 tiene que ser input. ¿Okay? Tiene que ser una entrada digital. Esto voy a borrar un poquito para aumentar acá. Y el pin 5 también tiene que ser input. Pero un detalle importante, el pin 8 tiene que estar a 0 voltios. ¿Por qué? Porque el LED debe estar apagado, pues, ¿no? Voy a arrancar con el LED apagado. No quiero que el programa empiece con el LED prendido, entonces lo pongo a 0 voltios el pin 8. Eso es lo que iniciamos. Luego comenzamos nuestro programa preguntándonos si el pin 4, ¿ok? Vamos a poner acá, preguntamos acá, oye pin 4, ¿eres igual a qué? ¿Eres igual a 0 voltios? Recuerden que el pin 4, según nuestra lógica, el pin 4 está conectado al botón 1 que funciona con pull up. Entonces el pull up significa que 0 voltios es pulsado, 5 voltios es no pulsado. Entonces acá la pregunta es, si esto vale 0 voltios, significa sí, que sí está pulsado, este bloque, que este rombito es un condicional. Si la respuesta es sí, ¿qué quiere decir? Que sí está pulsado, pues. Y si está pulsado, lo que tenemos que hacer es, con este botón, es prender LED. Prender LED. ¿Cómo se prende el LED? Pues el LED se prende con el pin 8 a 5 voltios, igual a 5 voltios. Ponemos el pin 8 a 5 voltios. ¿Okay? Si la respuesta es no, pues el pin 4 no es 0 voltios, o sea, no, quiere decir que vale 5. Entonces, si vale 5, no está pulsado, porque el pin 4 se activa cuando es 0 voltios, está presionado con 0 voltios, cuando es 5 voltios está levantado. En ese caso voy a preguntar si el pin 5 es igual a 5 voltios. ¿Okay? De hecho, después de prender el LED debería regresar acá también a preguntarme si el otro pin está pulsado. Ahora, acá pregunto si el pin 5 es 5 voltios. ¿Por qué? Y la respuesta es sí. Porque si el pin 5 es 5 voltios, recuerden que el pin 5 lo hemos configurado como pull down. Y cuando el pin 5 vale 5 voltios es porque el botón 2 está presionado. Porque es pull down, está presionado. Entonces, si el pin 5 vale 5 voltios, el botón está presionado. Funciona con la lógica inversa del botón 1. El botón 2 funciona al revés del botón 1. ¿Ven que es confuso? Por eso es que se tienen que poner todos los botones iguales. En ese caso tenemos que apagar LED. Apagar LED. Y el pin 8 lo tendremos que poner a 0 voltios si lo apagamos. Y luego de esto, básicamente, si la respuesta es no, deberíamos retornar hacia acá. ¿Okay? Deberíamos retornar hacia acá. Pero me estaba olvidando de un pequeño problema. Hay un pequeño problema que es bien importante. Este proceso que estamos ejecutando en el Arduino se realiza
y ya lo hemos visto, en bases de tiempo de 62.5 nanosegundos. Es súper veloz. Pero nosotros, cuando apretamos los botones en el protoboard, lo hacemos, somos seres humanos, que tenemos que presionar nuestro dedo acá para que esto valga 5 o esto valga 0. Y cuando apretamos nuestros dedos, nosotros no podemos presionar el botón y soltarlo en 62.5 nanosegundos. Nos demoramos 0.2 segundos, 0.4 segundos en presionar un botón. ¿Okay? Entonces, si nosotros no consideramos la lentitud del ser humano al presionar el botón, el programa podría asumir que estás presionando el botón, qué sé yo. Si imagínate que te demoras un segundo en presionar un botón y el procesador puede ejecutar 16 millones de instrucciones por segundo, entonces el procesador pensaría que tú te has demorado o que tú has presionado 62 millones perdón, 16 millones de veces por segundo. El procesador pensaría que tú estás presionando el botón 16 millones de veces por segundo, lo cual es falso. No podemos hacer esa tasa de pulsaciones tan rápidas. Nuestro cuerpo no funciona a la velocidad del procesador. Por lo tanto, necesitamos un retardo de tiempo para que darle un valor, un lapso a la persona a que suelte el botón y que el microprocesador sepa que ha sido una pulsación y no han sido 16 millones. Entonces, tendremos que darle un tiempo prudente acá. ¿Okay? Tenemos que darle un tiempo prudente. Siempre que usemos pulsadores, hay que darle un tiempo prudente. Llamémosle a esto un retardo. Un retardo de... Retardo... Por ejemplo, un tiempo prudente sería 0.4 segundos. Es bastante lento, de hecho. Lo pondríamos acá. De hecho, este retardo... Vamos a ponerle retardos independientes. Acá otro retardo de 0.4, retardo de 0.4 segundos, ¿ok? ¿Para qué? Para que pueda soltar el botón y luego de esto pueda regresar, bueno, este regresaría acá, a este punto, después de irse para acá. ¿Y este a dónde regresaría? Este regresaría posiblemente acá, a este punto. Y esa es la lógica de nuestro programa que hemos creado. Entonces, si el pin 4 está presionado, prendemos el LED conectado al pin 8, esperamos 4.4 segundos y preguntamos si el pin 5 vale 5 voltios. Si es así, es porque está presionado y apagamos el LED y lo dejamos apagado. Pero esperamos 0.4 segundos y luego volvemos a preguntar. Esos 0.4 segundos son el tiempo que tienen para soltar el botón antes de que vuelva a preguntar por el estado del botón. Ustedes se preguntarán, ¿y así funcionan todos los botones que presionamos? Sí, de hecho sí. Cuando ustedes presionan el teclado de su computadora, ustedes no, si supongamos que sus dedos pudieran presionar 100 teclas por segundo, en el Word, si se ponen a practicar en el Word, no van a aparecer 100 letras por segundo, porque el teclado tiene un retardo de tiempo también, para que les dé tiempo a soltar el botón. Y ese retardo de tiempo es de 0.1 segundos. Quiere decir que si ustedes dejaran el botón presionado, la tecla presionada constantemente de un teclado, por ejemplo, apretan la tecla P y no la sueltan, lo máximo que les va a salir en letras son 10 letras por segundo en un Word, porque tiene un retardo de tiempo también inherente. Todos los teclados tienen un retardo de tiempo justamente para compensar nuestra lentitud humana comparada con la velocidad del procesador, en este caso del Arduino. Bien, entonces este es nuestro diagrama de flujo y con este diagrama de flujo vamos a programar. ¿Ok? Empezamos. Pin 8 salida. Entonces venimos acá. Vamos a copiar y pegar el código. Vamos a abrir el código acá y empezamos. Me dice que el pin 8 es salida. Entonces lo primero que debemos hacer para que el pin 8 sea salida es colocar acá pin mode, modo de pin 8, output. Listo. ¿Qué más nos dice esto? Vámonos a nuestro diagrama de flujo. Nuestro diagrama de flujo nos dice todo. Nos dice que el pin 4 es entrada y el pin 5 es entrada. ¿Lo ven ahí? Pin 4 entrada, pin 5 entrada. Entonces nos venimos acá y ponemos pin mode 4, input. Ok, entrada. Y el 5 también, pin mode 5, input. Bien, ¿qué más nos dice? Nos dice por acá que el pin 8 tiene que empezar apagado porque queremos empezar el programa con el LED apagado. Y ya recién con la primera pulsación se prenderá o se irá apagado. Entonces acá le ponemos Digital Bright. Ya que como el pin 8 es salida digital, entonces el pin 8 lo podemos poner en low. Y con esto apagamos el LED conectado al pin 8. Esta parte se hace una sola vez, por eso esto va en el setup. Fíjense que luego las condicionales que tenemos acá, si el pin 4 es 0 voltios o el pin 5 es 5 voltios,
estas condicionales se repiten una y otra vez, lo que significa que lo que tenemos acá en esta parte de inicial que se ejecuta una sola vez, esto va al setup. Esto es el setup. Y todo lo demás que está acá, que se repite de forma indefinida, esto va a la función loop, que es la función que se repite una y otra vez. Entonces, como tenemos acá estos bloques condicionales, tenemos que usar el if, si el pin 4 vale 0. ¿Cómo se hace eso? Pues acá se coloca if digital read. Voy a leer el pin 4. Si el digital read del pin 4 es igual a 0 voltios, o sea 0, ¿okay? O si quieren le pueden poner low, le pongo 0. Si esta condición es verdadera, ¿okay? Si esta condición de digital read 4 es verdadera, según nuestro diagrama de flujo, lo que debemos hacer es prender el LED, que está conectado al pin 8, y esperar 0.4 segundos. Entonces lo que hacemos es prendemos el LED, digital bright, pin 8, tenemos que prender el LED, entonces sería high, o 1 si quieren. Y esperamos 0.4 segundos, esperamos un delay de 400 milisegundos, que es lo mismo que 0.4 segundos. Y está. Luego hacemos lo siguiente, vámonos al diagrama de flujo. Si eso lo hacemos o no lo hacemos, al final vamos a preguntar si el pin 5 vale 5 voltios. Y si vale 5 voltios, vamos a apagar el LED, pone el pin 8 0 voltios y vamos a esperar 0.4 segundos para soltar el LED. Entonces acá pregunto si digital read del pin 5 es igual a high. ¿Ok? Es igual a high. O si quieren le pueden poner es igual a 1. ¿Ok? Le ponemos es igual a 1. Y acá cierro las llaves. En ese caso pongo digital write 8, low. Apago el LED 8. El LED está conectado al pin 8. Y espero 400 milisegundos o 0.4 segundos, que es lo mismo, para soltar el botón. Y esta lógica que está acá es la que me permite prender y apagar el LED en función a qué botón presiono. Ya saben que el pin 4 se activa con 0 y el pin 5 se activa con 5 voltios. En este caso se compara con 1, que es lo mismo, ¿no? 1 lógico o 5 voltios. Entonces, ya está. Vamos a probarlo. Eso es lo que hemos implementado en nuestro diagrama de flujo. Y eso es lo que quiero que ustedes hagan, señores. Y esto grábenselo. Hagan su diagrama de flujo y del diagrama de flujo pasen al código. No quiero que hagan el código sin hacer diagrama de flujo y peor aún, no quiero que hagan el código copiándoselo de otra persona. ¿Ok? Quiero que creen su código desde cero. Eso es lo que hacen los verdaderos programadores. ¿Ok? Ustedes me dirán, profe, he buscado en internet y hay programadores de YouTube que dicen que se puede reutilizar código y que los programadores más capos no crean el código de cero, sino lo copian de otros programadores y lo adaptan al suyo. Es verdad, pero eso los hacen los muy capos. Ustedes todavía están aprendiendo. ¿Okay? No se van a poner a jugar al fútbol con Messi y con los mejores jugadores del mundo si todavía no saben caminar. Están aprendiendo a caminar. Ya más adelante podrán hacer eso cuando tengan el criterio, pero ahorita acostúmbrense a crear el código de cero. Es lo mejor que le pueden hacer a su cerebro para que se adapte a la programación. Bien, entonces iniciamos la simulación. Esto lo tenemos que ocultar. Y tenemos acá el programa. Entonces el botón 1 se supone que lo prende. Entonces presiono el botón 1 y prendo el LED. Ya prendió el LED. Si vuelvo a presionar el botón 1, pues va a continuar prendido porque el botón 1 solo prende. Si presiono el botón 2, lo apago. ¿Ven? Presiono el botón 2, apago. Presiono el botón 1, prendo. Presiono el botón 2, apago. Presiono el botón 1, prendo. Esto es el programa más simple que se puede hacer para mostrarles el funcionamiento de los botones. Bien, señores, entonces de ahora en adelante vamos a trabajar con muchos más botones y con no solamente LED, sino con pantallas LCD, probablemente tiras de LEDs de colores, pantallas gráficas, sensores y cosas más interesantes donde esta base que tienen que entender va a incrementar en complejidad. Nos vemos entonces la próxima semana. Un abrazo.